El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia, de Paso Televisión. Todos los años, los 12 de octubre, se celebra una fiesta cívica nacional en Colombia. Y tiene la razón de que ese 12 de octubre fue el descubrimiento hecho por Cristóbal Colón, descubrimiento de América, hecho por Cristóbal Colón. Por esta razón, se ha hecho una fuerza grande en la historia, la historia, para tratar de dejar hoy, de la manera más sucinta posible, la idea de lo que sucedió en esos acontecimientos de orden histórico. He tomado la decisión de seguir con mi diccionario de la Real Academia de Historia para que nos entendamos de qué se va a tratar el programa. Según el diccionario, ¿cómo define descubrimiento? Hay dos pequeñas definiciones así. La primera, hallazgo, encuentro o manifestación de lo que estaba oculto o secreto o era desconocido. Eso fue lo que hizo Cristóbal Colón en el 12 de octubre de 1492 con respecto al continente americano. La segunda definición que trae nuestro diccionario dice hallazgo o encuentro de una tierra o un mar no descubierto o ignorado. Qué bonitas definiciones para lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Y es que el 12 de octubre de este año 2020 se están cumpliendo 528 años del descubrimiento de América, hecho por Cristóbal Colón a nombre del rey de España, y con ello como que la historia de la humanidad va a tener una ruptura muy grande. Es tal vez de los acontecimientos históricos que más impactó la historia del hombre sobre esta tierra, fue ese descubrimiento de América. Porque a partir de él, el mundo que era conocido antes del descubrimiento va a tener toda una concepción nueva, y se incluye a partir de él precisamente el continente americano, que era desconocida su existencia. Con el descubrimiento entonces de ese 12 de octubre de 1492, en la historia de la humanidad se va a hablar entonces a partir de ese momento de la presencia de dos mundos mutuamente desconocidos antes del descubrimiento, el llamado Viejo Continente y el que se va a llamar ahora el Nuevo Continente. Con estos dos conceptos vamos a dejarlos de la mejor manera claros en nuestro programa de hoy. Empezamos diciendo cuál era el Viejo Continente y cuál era su historia. Qué buen tema para tratar de sintéticamente manifestarlo a continuación. ¿Cuál era ese viejo continente? Vamos a tratar de definirlo de la siguiente manera, desde el punto de vista geográfico.
Pues hasta ese momento el mundo conocido era lo que es prácticamente el contorno del mar Mediterráneo, o sea, la parte de Europa, el norte de África y el cercano oriente. Hacia finales de la Edad Media se hace un intercambio comercial y se amplía el conocimiento con las caravanas que comerciaban entre Europa y la India y la China para traer las especies y el comercio que se estableció al final. Ese era el espacio formal conocido. Yo quiero aprovechar para decir lo siguiente. Siempre se enseñaba en ese antiguo continente que la tierra era plana, como una mesa. Hagamos de cuenta, lo conocí en ese momento como una mesa grande, que hacia arriba estaba el cielo, que hacia abajo estaba el infierno, y hacia los lados de esa mesa, abismos insondables a los cuales no había posibilidad de acceso. Esa idea se mantuvo, por supuesto, hasta el momento formal del descubrimiento de América, donde empezó ya a cambiar el concepto. Precisamente de las consecuencias principales científicas para la geografía fue que después del descubrimiento de Cristóbal Colón, se va a hacer la primera vuelta al mundo por el Fernando de Magallanes, y a partir de ello se conoció formalmente que la Tierra era redonda. Desde el punto de vista histórico, ese antiguo continente fue el que desarrolló todo lo que conocemos de la historia antigua y la historia de la Edad Media. Ya el continente americano va a entrar en eso, después del descubrimiento de América va a entrar en la historia universal formalmente. En Europa, después del Imperio Romano, después del año 500 de nuestra era, 500 después de Cristo, 500 de nuestra era, termina el Imperio Romano e inicia lo que se conoce en la historia universal como el feudalismo. ¿Qué es eso? Europa toda quedó dividida en unas grandes fincas, en unas grandes haciendas que se llamaban feudos, a cargo de unos señores que se llamaban feudales. Y el concepto económico de ese momento era producir dentro del feudo lo que se necesitaba consumir dentro del feudo. El único autoridad eran los feudales y los siervos de la gleba, que eran los campesinos y demás sectores populares, vivían dentro del feudo con la tierra que le facilitaba para vivir el señor feudal. El propietario era el señor feudal. Por lo tanto, concretando, no hubo comercio entre feudos, era prohibido el comercio entre feudos. Solo a final del feudalismo se va a romper este esquema económico, social y cultural. Hay un acontecimiento importante que quiero nombrar rápidamente, que fue el Renacimiento. Fue un momento histórico de tipo científico-cultural que hizo que se establecieran unos nuevos conceptos. Al establecer unos nuevos conceptos, hizo que el comercio cambiara, y entonces se van a cambiar algunas cosas en ese orden, de tal manera que ese feudalismo tendió a acabarse y aparecerá por primera vez el modo de producción capitalista, que se fundamenta precisamente en el comercio, en las industrias, en el comercio y en el sector financiero, los bancos. A propósito de los bancos, el dinero de América, el oro que llevaron de América, plata y demás riquezas formales que llevaron de aquí, sirvieron para montar los primeros bancos capitalistas de la historia. El primero fue el Banco Rialto en Venecia, fue el primer banco del capitalismo en la historia. Luego el Banco de Ámsterdam en Holanda y el Banco de Inglaterra.
Esos fueron los primeros 3 bancos que financiaron el sistema capitalista. El oro que llevaron de aquí iba directamente a España, lo he dicho varias veces, fue un portón muy ancho por donde entraron ríos de riqueza, de oro y demás, y pasaron al resto de Europa. Hay una especie de tema que debo desarrollar inmediatamente. Para el año 600 de nuestra era aparece Mahoma para explicar un nuevo concepto religioso que se llamó el islamismo. El islamismo aparece en la península de Arabia, particularmente en la Meca, y rápidamente se expande por toda la parte de la península arábiga e invade lo que fue el Medio Oriente. Y su idea era incursionar en Europa, donde ya se había reforzado de la gran magnitud la religión católica. El islamismo, dentro de sus conceptos nuevos, ideó la guerra santa. Es decir, quien moría en defensa de Alá iba directamente al seno de Alá, porque moría defendiéndolo. Y ese concepto de la guerra santa hizo que Europa se manifestara muchas veces con la famosa guerra de las cruzadas, porque ellos necesitaban hacer el comercio entre la India y la China, las sedas y lo demás, y las especias, y entonces, definitivamente, allí es donde van a ser, que fue el criterio con que vino Cristóbal Colón a América, buscar un camino más corto para ir a la India. El concepto que traía Cristóbal Colón era que navegando hacia Occidente podía retornar a España por Oriente para buscar el camino más corto para ir a la India. Consecuencia de ello, para el caso nuestro, Cristóbal Colón, después de sus 4 viajes que vamos a tratar de nombrar ahora, muere convencido que había llegado a la India. Y por eso nos llamaron a nuestros aborígenes los indios. Para separar hoy el idioma dice que los de allá son los hindúes y que los de aquí son los indios, o viceversa, en fin. Pero ese es el aspecto fundamental con el cual se sucede esa circunstancia tan particular del inicio del capitalismo y el papel que cumplió el oro americano en el sistema capitalista. A partir del 12 de octubre de 1492 aparece en el contexto histórico entonces el nuevo continente. Desde el punto de vista geográfico, el nuevo continente es el único que en el globo terráqueo se desplaza desde el polo norte, prácticamente círculo polar ártico, y se desplaza hasta el círculo polar antártico, prácticamente hacia el polo sur, casi hasta el polo sur. El único. Por eso cuando navegó Cristóbal Colón, que no sabía que existía América, pues él se encuentra con tierra firme y que va a dar origen entonces a ese día del 12 de octubre. América pues está geográficamente dividido en América del Norte, en este momento, América Central, que se divide en 2, América Central Istmica y América Central Insular, las islas, y Suramérica a partir de Colombia hasta prácticamente Chile, la Patagonia. Para este programa tenemos que decir que el hombre, el ser humano, no evolucionó en América. Los geólogos, antropólogos y en general la historia tienen determinado que él evolucionó en el viejo continente y de allí se hicieron las primeras 2 etapas fundamentales del nomadismo, que eran desplazamientos en grupos, en manadas de seres buscando la comida, buscando alojamiento, buscando etcétera, al igual que compartía con los demás animales del planeta Tierra. Y ya en una segunda instancia, muchos miles de años después, es lo que se le conoce como el sedentarismo, cuando el hombre decide quedarse en un lugar y empezar a hacer historia y a hacer cultura.
Importantísimo fue el hecho de haber descubierto la agricultura, porque con ello le permitió al hombre producir sus propios alimentos y dejar de caminar por toda parte. ¿Qué tiene exterminada la historia con respecto al origen del hombre americano? Que hace unos entre 40 y 50 mil años atrás llegó por primera vez el hombre a América. Hay dos teorías principales. La más importante y que es más confiable es la de que pasó por Asia en unas manadas, en grupos de desplazamientos, en esa oleada que decíamos ahora, y llega al estrecho de Bering, que es un espacio del océano glacial ártico que no es más de unos 100 kilómetros aproximadamente, que separan a Asia de América. Y en invierno se congela. Y eso pudo facilitar perfectamente la llegada de esos primeros hombres a América. Y empezaron a descender. Se demuestra el origen del hombre americano porque los hallazgos de los fósiles humanos más antiguos están hallados hasta ahora, están precisamente los primeros en Estados Unidos, hay unos 4, que datan del año 38.000 antes del año 38.000 años de antigüedad. Y allí en Estados Unidos hay unos 4 fósiles humanos de ese orden, 38, 35, 30, pasan a México. En México y en Centroamérica hay unos 4 fósiles humanos reconocidos con 20.000, 15.000, el de Panamá con 12.000 años. Y entrando a Colombia, el hallazgo del hombre del Abra. El hombre del Abra recibe este nombre porque es una vereda del municipio de Zipaquirá. Y su antigüedad, ese fósil humano, está datado para 10.000 años atrás. Hay otro que es el hombre del Tequendama, que tiene igual antigüedad. Y sigue hacia el sur, hacia Perú, donde también hay otros hallazgos de fósiles humanos. Y obsérvese que entonces el hombre americano entró por el estrecho de Bering y se confirma con esta teoría su existencia. Ese hombre americano, antes del 12 de octubre, estaba en América y había organizado por lo menos 4 culturas principales. Estaríamos los aztecas en lo que hoy es México, una cultura extraordinaria que llevaba un proceso autónomo. Estaban los mayas en lo que es actualmente Guatemala. Igualmente resaltar, por ejemplo, el calendario maya. Tenían un proceso científico y político, económico, etcétera, muy autóctono, propio e independiente. Y en Colombia están los chibchas, nuestros aborígenes chibchas, y de la cual los guanes eran uno de sus grupos principales. Y un poco hacia el sur estaban los incas en el Perú. Al llegar los españoles, entonces se inicia, después de Cristóbal Colón, un proceso de conquista, primero de descubrimiento de estas regiones y luego de conquista. Destruyendo todo lo que se había logrado por parte de los dueños de estas tierras, que eran nuestros aborígenes, nuestros indios, que se llamaron indios por lo que ya expliqué de Cristóbal Colón, e impusieron a la fuerza durante 300 años de colonia todos los criterios que trajeron, destruyendo lo que tenían un proceso económico nuestros aborígenes en América. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Sería la pregunta interesante. Con su primer viaje, pues hizo el descubrimiento de América, pero Cristóbal Colón hizo 4 viajes a América. Venía y se retornaba. Vamos a hablar un poquito de esos 4 viajes. Pero digamos lo siguiente, Cristóbal Colón fue un navegante nacido en Génova, Italia, para el año de 1451, y va a morir en Valladolid, España, para el año 1506. Después del último viaje, del 4.º viaje, al poco tiempo va a morir allá en España. Cristóbal Colón
por su experiencia de marinero, había captado entonces, lo dijimos ahora, la posibilidad de buscar un camino más corto para ir a la India, para el tema del comercio, que no se podía hacer porque los islámicos no permitían que los europeos transitaran directamente por la parte de las caravanas en camellos. Cristóbal Colón rompe la historia de la humanidad. Es indudable que para nosotros ver las cosas con una óptica histórica es muy importante, trascendental para la historia universal. Ese descubrimiento lo hizo Cristóbal Colón con el apoyo de los reyes católicos. Isabel de Castilla fue esa reina, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que eran los reyes de España en ese momento. Isabel de Castilla fue su gran apoyadora y por eso, con esos dineros, hizo la organización del primer viaje. El primer viaje, entonces, parte del puerto de Palos de Moguer. Es un puerto muy importante que había en ese momento en España, en la parte atlántica de España. Ahora, en la última parte del programa vamos a hablar de ello. Parte de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492, acompañado de 108 marineros en las 3 carabelas conocidas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Después de 70 días de navegar, el 12 de octubre llegó a la isla de Guananí y la llamó en las Bahamas, y la llamó desde ese momento, Bahamas de hoy, y la llamó desde ese momento la isla de San Salvador, porque a él le salvó la vida haber llegado allí. Ya había habido una revuelta interna y se salvó porque le había dicho que el viaje era más corto. Dura aquí recorriendo todo ese espacio, recogiendo oro, recogiendo riquezas. Recuerden que en Europa ya el capitalismo se había iniciado y el oro era muy importante, y recogió mucho oro. Nuestros aborígenes no le dieron el valor al oro como punto de riqueza. Para ellos era de un acto religioso, adornar el cuerpo y rendirle culto a sus dioses. Por lo tanto, el oro estaba en toda parte, y simplemente lo que hicieron los españoles en todos esos primeros años de conquista, de descubrimiento y conquista, fue recoger oro y llevar, recoger oro y llevar. Por ahí el famoso galeón San José, que está hundido pues, cerca de Cartagena, da lo que en un solo galeón, en un solo viaje, llevaron en 300 años. ¿Cuánto oro llevaron? Y retorna, pues, por supuesto, entonces con todas esas cosas y comida, y se llevó a algunos aborígenes. Por supuesto, cuando llegó allá a España y a Europa, revolcó todo el mundo europeo de ese momento. El segundo viaje lo va a iniciar de 1493 a 1496. Y en este segundo salió con 17 carabelas, 1.500 marineros, mire la cantidad que ya se le sumó. Recorrió prácticamente Centroamérica insular, todo lo que fue la isla de Cuba, Puerto Rico, Haití, Jamaica, etcétera. Trae por primera vez semillas, animales de allá, etcétera. Hay el primer intercambio formal entre el viejo continente y el nuevo continente, que llevaron las cosas que habían en América, que eran desconocidas en Europa. Retorna a España, por supuesto, revolcó todo el mundo histórico, económico, etcétera, con todo eso que llevó. El tercer viaje lo inicia en 1498 y retorna para 1505 a España. Recorre todo lo que fue Centroamérica insular, y en Sudamérica alcanza a llegar hasta las desembocaduras del río Orinoco. Cristóbal Colón tocó continente sin saber que había descubierto un nuevo continente. No.
En este tercer viaje habían algunas dificultades en los asentamientos que ya habían allí, y Cristóbal Colón fue puesto prisionero y deportado a España. Cuando llega a España ya, pues los reyes lo dejan otra vez libre. Una anécdota de nuestro Cristóbal Colón. El cuarto y último viaje lo inicia en 1502 y lo va a terminar en 1504. Lo hizo con 4 barcos y 140 marineros, recorrió toda Centroamérica, Ísmica, y además tocó tierra en Colombia. Decimos que Cristóbal Colón en su cuarto viaje, en la parte de nuestro país, en el Golfo de Urabá, allí alcanzó a tocar tierra colombiana Cristóbal Colón. Y retorna, por supuesto, a España. Después de Cristóbal Colón, pues van a haber muchísimos descubridores, marineros y demás que empiezan a venirse sobre América, no solamente de España, sino también de Portugal. Y después va a haber ese afán de descubrir por parte de Inglaterra, de Francia y de Holanda. En la última parte que vamos a ver de este programa, que vamos a verlo a continuación, explicamos y concretamos un poco más, ya con nuestros mapas y demás, en qué consistió ese descubrimiento de América el 12 de octubre. Para facilitar la comprensión del tema de hoy, les presento las dos formas como la cartografía, la geografía, representa nuestra Tierra. Una es en forma de planisferio, como su nombre lo indica, es un plano, en los lados aparece algo semejante a una circunferencia, pero la forma correcta como la Tierra es en esta forma de un globo terráqueo que de pronto todos ustedes seguramente de alguna manera han conocido. Esta es la representación acorde con lo que es realmente la Tierra. Cristóbal Colón, cuando zarpa de España, estaba convencido de que podría navegar hacia Occidente regresando a España por Oriente. Igualmente él pensaba que haciendo ese desplazamiento llegaría hasta la India, porque tanto la India como la China y toda esta región de Asia ya era conocida por Europa durante todo ese proceso medieval de comercio y de circunstancias históricas y militares que vivió Europa en el siglo, toda la Edad Media. Entonces Cristóbal Colón zarpa de España y en unos 2 meses y medio llega en su primer viaje a la isla de Guananí, aquí en las Bahamas hoy. Cuando él llega aquí, se convenció que había llegado a la India, aquí. Por esta razón es que el primer bautismo que se hizo de nuestros habitantes aquí fue de que éramos los indios, y después aclararon de que eran las Indias occidentales, porque estaría la India en el oriente y en el occidente las Indias occidentales. Esta fue la denominación entonces que inicialmente tuvo nuestro continente a raíz de este desplazamiento de Cristóbal Colón. Esa idea de Cristóbal Colón de que la Tierra posiblemente era redonda va a tener una confirmación cuando se hace la primera vuelta al mundo, que la hizo Fernando Magallanes al poco tiempo del descubrimiento de América, para
para 1522 más o menos. Fernando de Magallanes zarpa de España, atraviesa el Atlántico, todo este sector, llega al sur, aquí en Sudamérica, al estrecho que llaman Estrecho de Magallanes, por eso lleva su nombre, pasa al Pacífico, llama al Océano Pacífico de esta manera y continúa por todo este espacio hasta llegar a Oceanía. Aquí en esta parte de Oceanía hay un enfrentamiento militar y Magallanes pierde la vida. Continúa la expedición, la persona que iba segundo a bordo, y ella llega a España. Efectivamente, navegando hacia Occidente, se llegaba a Europa, a España. De esta manera se va a confirmar la redondez de la Tierra. Cristóbal Colón hizo 4 viajes a América, siempre por este sector, y retornaba a España. Lo que Cristóbal Colón llevó a España inicialmente y por supuesto a Portugal y luego se transmitió a toda Europa fue algo tan sorprendente, tan extraordinario, que despertó un entusiasmo enorme en Europa por ir a donde había estado Cristóbal Colón. De esta manera, 4 países, principalmente 4, son los que se van a interesar. Por supuesto, inicialmente, aquí tenemos la península ibérica, aquí está España y está Portugal, y un poco más al norte tenemos a Francia y a Inglaterra. En muy poca proporción tenemos que hablar de Holanda, por ejemplo, pero ya hablaremos de en América qué pasó con Holanda. Hay una primera repartición del continente americano, recién descubierta América. Si Cristóbal Colón llegó el 12 de octubre de 1492, en 1493, a raíz de todo ese boom que consistió en Europa, el cambio de vida y todo lo demás, se pretendía dividir las tierras descubiertas o por descubrir, por supuesto, en los países interesados. El Papa Alejandro VI, en 1493, hizo el primer reparto de América. Editó una bula, sacó una bula, y en ella decía que si tenemos las Islas Azores a esta latitud, 100 leguas a occidente, se trazaría un meridiano, una línea de norte a sur, y los territorios que quedaran de esta línea imaginaria hacia occidente serían para España, y los que quedaran de esta línea hacia oriente serían de Portugal. Mirando nuestro globo terráqueo, esta línea imaginaria que editó el Papa pasaría por este lindero aquí con Brasil. Es decir, a Portugal solo le quedaría una mínima parte de aquí de América. Por supuesto, Portugal de una vez le exigió al Papa que había que rectificar eso, y en 1494 se ven obligados a un tratado entre España, Portugal y el Papa que se llamó el Tratado de Tordesillas. Tordesillas es un pueblo pequeño aquí en la península ibérica, donde se reunieron y acordaron lo siguiente: a partir de las Islas Azores ya no serían 100 leguas marinas, sino 370 leguas marinas, donde se haría la línea meridiana entre el norte y el sur, y se conservó la idea de que las tierras que quedaran al occidente serían para España y las de oriente para Portugal. Así, de esta manera, entonces, vuelvo a indicar acá, toda esta región le quedó entonces a Portugal. Por eso Brasil fue colonizado, descubierto, colonizado y conquistado por Portugal, mientras que España
quedó con el espacio mayor. Francia e Inglaterra, que también forman parte del litoral atlántico europeo, se sintieron también interesados en ir sobre estas tierras descubiertas. Y cuando lo hacen, se desplazan y ya encontraron una fuerte resistencia en lo que era ya las colonias, lo conquistado por Portugal y por España. Entonces, Francia se va a ubicar en lo que es actualmente Canadá, conjunto con la Luisiana, la parte de la llanura media de América del Norte, e Inglaterra, por su parte, se va a ubicar en las famosas 13 colonias de la Nueva Inglaterra, 13 pequeñas colonias aquí sobre el Océano Atlántico. Entonces ya tenemos a Inglaterra, Francia, Portugal, España. Los últimos tal vez en percatarse de esto, es una idea como personal, fue tal vez Holanda, y por eso aquí en América del Sur vamos a encontrar que de alguna manera Inglaterra, Francia y Holanda conformarían a unas pequeñas colonias aquí en Sudamérica. Los enfrentamientos entre las potencias de la época fueron verdaderas batallas, fueron dificultades muy grandes, y solamente logran las famosas Guayanas. Aquí en la parte de Sudamérica tenemos la Guayana inglesa, francesa y holandesa. En los 300 años de colonia que vivió nuestro continente, recibió distintos nombres que aún los historiadores, los periodistas, la información actual que nos llega, hablan algunos de esos nombres que se recibieron en la época de la colonia. ¿Cuál fue la América anglosajona? ¿Cuál fue la América latina? ¿Cuál fue la América española? ¿Cuál fue la América lusitana? ¿Y a qué se le llama la América portuguesa? Pues vamos a decirlo de una manera muy somera, muy rápida. Empecemos por la española, que fue la mayor colonia. A ver, el origen del idioma portugués y del idioma castellano o español fue el idioma latín. Por eso se le llama a América Latina toda esta zona, bien al norte de México, la estoy indicando aquí, incluida Centroamérica y toda Suramérica, porque ella fue la zona colonizada por españoles y portugueses, por eso se llama América Latina. La diferencia es entonces entre la América portuguesa y la América española. La América española va a desplazarse desde toda esta parte de Norteamérica, Centroamérica, Istmica e Insular y Suramérica, excluyendo a Brasil. Y la portuguesa va a estar reducida entonces a la gran extensión de lo que conforma hoy por Brasil. ¿A qué se le llamó la América anglosajona? Los anglos y los sajones son aquellos patrones étnicos que dieron origen tanto a los franceses como a los ingleses. Los anglos a Inglaterra, los sajones a Francia. Entonces, la América anglosajona va a ser, y que hoy todavía se sigue llamando, sería Canadá y lo que es Estados Unidos. Pero dijimos que inicialmente la colonia, la pequeña colonia inglesa estuvo en esta parte, y Canadá fue colonizada entonces inicialmente por los franceses a partir de Quebec, y por supuesto una gran provincia que tuvieron aquí en la Luisiana, la parte central de Norteamérica,
lo que es el río Mississippi y Missouri, toda esa llanura se llamó la colonia de la Luisiana, que era francesa. Creo que en eso estamos entonces ya completando la temática. Aquí tenemos las colonias, las Guayanas, que dijimos ahora, Guayana francesa, Guayana inglesa y Guayana holandesa. Esta fue la división que se hizo entonces de nuestra América en la época de la colonia, con la cual Colombia y Santander y por supuesto la provincia Comunera y Socorro tuvimos mucha relación con todo esto que está pasando en nuestro continente. Hablemos de la colonia española. España, durante esos 300 años, inicialmente fueron de descubrimiento, o sea que fueron los primeros viajes que fueron proyectándose a partir de Centroamérica insular, hacia el continente. Recibieron distintas denominaciones, porque hay que decir que durante la conquista pues no se conocía el territorio y entonces fueron dando distintas denominaciones. Cuando se terminó propiamente los descubrimientos, entró lo que se llama la conquista, que es un periodo un poco más largo, y habría ya que hablar de la época de 1550, próximos a 1600. A partir de 1600 propiamente se habla entonces específicamente de la colonia. Entonces tenemos descubrimiento, conquista y colonia. ¿Cómo estuvo España durante los 300 años de colonia en América? Digamos que, en primer lugar, en lo que es México actualmente, que es más o menos incluida también la mitad de su territorio de lo que es Estados Unidos, porque California, Texas, Nuevo México, etcétera, estados actuales de Estados Unidos en la época de la colonia fueron de propiedad del virreinato de la Nueva España, con capital en Ciudad de México. Ya entrada la República, Estados Unidos le hace una guerra a México y le arrebata estos territorios, quedando el límite por el Río Grande. A ese virreinato se le agregaban dos capitanías generales, la Capitanía General de la América Istmica y la Capitanía General de La Habana, Cuba. Hay que decir que toda esta región de la península de la Florida pertenecía a la Capitanía General de Cuba, de La Habana, y por lo tanto formaba parte del virreinato de la Nueva España, capital en México. Sigamos. Aquí en América del Sur estaría entonces el virreinato de la Nueva Granada, ya en la época de la colonia, que estaba conformado entonces con capital en Santa Fe, hoy Bogotá. Además de lo que es Colombia, estaba la Capitanía General de Venezuela, con capital en Caracas, y la Capitanía General de Quito, con capital en Quito. Esto conformaba el virreinato de la Nueva Granada. Un poco más al sur estaba el virreinato entonces de Perú, con capital en Lima, y con su provincia del Alto Perú, en lo que es Bolivia. Hoy, este sería el tercer virreinato organizado por España aquí en América. Y el cuarto y último virreinato es el virreinato del Río de la Plata, hoy llamamos Argentina, con capital en Buenos Aires, que tenía a su vez dos capitanías generales, la Capitanía General de Paraguay y la Capitanía General de Chile. Esta extensa región formaba parte del virreinato del Río de la Plata. La pregunta sería, ¿y Uruguay qué pasó? Uruguay, por estar en límite entre España y Portugal, fue una zona de mucho conflicto, de mucha guerra, de mucha violencia. En últimas, España es la que va, ya en la época de la colonia, a quedar
con lo que hoy se llama Uruguay. De acuerdo a lo anterior, hoy podemos saber por qué es que en Canadá se habla el idioma francés, porque fue una colonia francesa. ¿Por qué en Estados Unidos se habla el inglés? Porque fue una colonia de Inglaterra. Por supuesto, repitamos que muy pequeña isla, muy pequeña aquí sobre el litoral atlántico. Ya con la independencia, estos habitantes de Inglaterra tuvieron la concepción de agrandar su país hasta llegar al Pacífico, y por eso Estados Unidos hoy, ese será un tema para después, cómo fue el proceso de conquista de estas tierras, empezando por la conquista del oeste y la guerra contra México. ¿Por qué en La Habana hablamos español? Porque fue una colonia española. ¿Por qué en México? ¿Por qué todos estos países de América por qué hablamos español en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay? Todos ellos hablamos hoy español, o castellano, que se llamaba antes, hoy se llama español. Si ve que la historia es una herramienta que nos conecta directa o indirectamente con todo el mundo, con toda la historia. Aquí tal vez para finalizar tengo que decir cuál es la América lusitana. Así como dijimos que los anglos y los sajones para Francia e Inglaterra, resulta que en Portugal, para Portugal, esta raza fue aquella que en los comienzos de la formación de Portugal fueron los lusitanos, y por eso recibe esta parte también, no solamente América portuguesa, sino América lusitana. Es la gran extensión de lo que es hoy Brasil. En los 300 años de colonia, este fue el desplazamiento de una manera muy somera de lo que pasó en nuestro continente. Para cerrar el programa nos quedaríamos cortos si no dijéramos algunas consecuencias de lo que pasó con ese descubrimiento de América. Digamos que para el caso del continente americano, se dividió este continente principalmente, como ya se planteó, para los países que intervinieron como descubridores. Particularmente hablamos entonces de que hay, en los 300 años de colonia, se presentan tres periodos diferentes. El primero, que fueron los desplazamientos de descubridores, de descubrimiento. Se habla de que para el caso de México, Hernán Cortés es ese gran descubridor español que se presenta sobre los aztecas, los derrota e impone allí el modelo español. Posteriormente, México va a ser la capital del virreinato de la Nueva España, que cobijaba todo lo que es actualmente México, parte de Norteamérica, y tenía dos capitanías generales, la Capitanía General de Cuba y la Capitanía General de Centroamérica Ísmica o Guatemala y demás. Hay otro conquistador especial, muy especial para el caso nuestro, que se llama Gonzalo Jiménez de Quesada, que invade, que descubre toda la parte de nuestra Colombia de hoy, entrando por el río Magdalena y llegando hasta Santa Fe, funda la ciudad de Santa Fe, hoy Bogotá. Hay un tercer conquistador muy importante que es Pizarro, que se dirige hacia el Perú, Francisco Pizarro. Entonces, este caballero igualmente va a desplazarse a partir de precisamente de Ecuador hoy, de Perú y de Bolivia, y allí en lo que se llama hoy Perú se inició el virreinato
de Lima durante los 300 años de colonia española. Acabaron con la idea del proceso cultural, económico y social que traían nuestros aborígenes e imponen con la cruz y la espada todos los criterios que traían de España. E incluso la religión, porque la religión católica se impuso de esa manera como un proceso de conquista y se acabaron todos los procesos de tipo religioso, económico, cultural y demás que traían autónomamente nuestros pueblos. Hoy tenemos que reconocer, para cerrar el programa, digamos esto, se habla de que América Latina tiene una deuda histórica con Europa, una deuda económica. Yo diría que la historia nos dice que es lo contrario, porque el mundo capitalista de hoy fue mundo capitalista a partir del descubrimiento de América y con nuestra riqueza. Nuestro oro sirvió para que el sistema capitalista se fundara, se organizaran las industrias, el comercio, las grandes factorías, los grandes bancos, etc. Eso fue lo que en 300 años. Y el ejemplo que yo termino siempre, el galeón San José, una sola embarcación, hundida cerca de Cartagena, lleva tanto oro, ojalá lo rescaten ya, porque hace unos años se descubrió que estaba, lleva tanto oro. Yo tengo una fotocopia, estuve en el Museo Naval de Cartagena, y es la razón por la cual me permite afirmar eso que acabo de decir, como una consecuencia importante. El mundo le debe a América Latina lo que es el sistema capitalista de hoy.